Hola compañeros de la Brigada de Anarcos. Estamos aquí en el primer video en donde hablaremos de la política de Aristóteles, un libro introductorio a lo que son las ciencias humanísticas, de la filosofía, del derecho, de las ciencias políticas. Un libro muy bueno que todos deberíamos tener presentes a la hora de querernos introducir a todo este tipo de pensamientos políticos, filosóficos e incluso jurídicos. Entonces, empezamos con esta idea de Aristóteles del Estado, y cómo el Estado es en su forma más superficial, y es que el Estado no es más que la unión, la unión de intereses de particulares y gobernantes, o en frases del mismo. Hay hombres que nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Bueno, ¿y cómo hacemos que esta idea prevalezca? ¿Cómo hacemos que esta idea funcione? Con derechos e impuestos, en donde se tiene la propiedad privada de los particulares para que la trabajen y que estos mismos vivan, y en cómo ellos pagan impuestos al monarca para que se le protejan esos derechos y esas tierras. Asimismo, entonces, las dos clases sociales que podríamos ver en la política de Aristóteles, que son el populacho, la gente, los súbditos, la clase política, como vendrían a ser los monarcas, y tenemos a una que son también los esclavos que le sirven a los particulares. Entonces, así subsiste esta idea de Estado que se da por, como ya lo dijimos, derechos e impuestos. Para la época hay que tener en cuenta que los diálogos de Platón estaban en su auge, eran puestos en práctica. Y entonces es aquí donde Aristóteles empieza con estas críticas hacia Platón, hacia los diálogos de Platón, en especial a una de las ideas propuestas por Sócrates, que era la unidad. Para él la unidad es casi que, por así decirlo, algo inviable, no digamos imposible, pero sí inviable a escala macro. Sócrates proponía la unidad en la ciudad como ver a cada uno de los ciudadanos como sus iguales, como sus hermanos, como su familia, como un todo, llevando a la unidad, de ahí su nombre. Y decía que así se podría llegar a una igualdad absoluta, en donde se podría llegar a un estado, por así decirlo, que perfecto. Aristóteles abiertamente no refuta esta idea. Él dice que hay que ser muy inocente para creer en ella. Entonces nos dice que así como hay gente que desea ser igual, hay otros que no van a tener ese interés en particular en ser igual. Entonces vemos estos choques de ideas, en donde incluso podríamos decir que Aristóteles hace práctica del silogismo, que el silogismo es como una táctica de argumentación para llegar a un esquema de explicación de nuestro punto de vista en base al otro. Entonces tenemos un universal afirmativo A por parte de Sócrates, que es que el individuo desea ser parte de la unidad, haciendo a cada habitante su igual, su familia, su estado. Y tenemos un universal afirmativo B, que todo individuo es unidad, a los ojos de Sócrates. A los ojos de Aristóteles tenemos un universal negativo A, donde no todo individuo desea ser parte de la unidad, no ve a cada habitante como su igual, ni como su familia, ni como su estado. Y tenemos una conclusión universal negativa B, que es no todo individuo es unidad. Entonces, podríamos decir que esta es la crítica que hace Aristóteles hacia Sócrates. Dice que
que de cierta forma es inviable. No imposible, pero es inviable en muchos aspectos y que son cosas que deberíamos de tener muy en cuenta. Hay otro punto interesante aquí en la obra, que es la constitución de Falias de Calcedonia, que fue un pensador político del que más bien se sabe poco. Buscando información, no es que pareciera mucha, no es que muy contundente, que digamos. Pero la constitución de Falias de Calcedonia pudo haber sido como una constitución en una colonia de Grecia, de la cultura de Grecia, inspirada por Platón, por las ideas de la República, de los diálogos de Platón, en donde se proponía una igualdad de propiedad privada para todos los individuos para llegar a una igualdad universal, absoluta. Sin embargo, no se sabe muy bien qué pasó con ella, pero Aristóteles sigue de su punto diciendo que el ser humano, al no ser tan apacible, tan ameno con otro humano, dice que si bien sirve la idea para apaciguar delitos de baja escala y reprimir así como manifestaciones públicas, sirve solo para eso, porque dentro de esos eh, bienes inmuebles, dentro de esa propiedad privada, cada uno va a tener ciertas diferencias, cada vecino no va a tener lo mismo. Entonces, esta es la crítica que se hace, que no es una igualdad universal a la que se aspira. De hecho, sirve más bien para poco y que solo serviría en pequeños estados. Es un punto interesante, termina de rematar la idea básica de Sócrates. Y después de estas críticas sigue hablando de otros modelos constitucionales de la época, de las cuales les recomiendo que ustedes lo lean. No voy a indagar mucho en ellas porque considero que serviría para que se alimentaran de las ganas de leer esta obra que es muy buena. Y seguimos con el siguiente punto, que ahora sí, Aristóteles nos dice cómo ser entonces ciudadano, cómo es el verdadero ciudadano. Y es que él nos dice que no basta con ser parte de un domicilio, no basta solo con tener cierta residencia, sino que para residir se tiene que también participar. No es lo mismo alguien que vive temporalmente en Medellín, alguien que vive contundentemente en Medellín y que participa activamente en la política. ¿Quién se podría considerar más ciudadano? El que hace uso de la Constitución para participar como ciudadano. No basta solo con vivir, no basta con solo tener el domicilio. Entendamos entonces el domicilio como una parte en donde particularmente se suele habitar muy pocas veces, o en donde sí se habita constantemente, pero solo es eso. No es que específicamente sea de nosotros como la propiedad privada. Entonces él decía, bueno, listo, somos ciudadanos, somos ciudadanos por participar. Somos ciudadanos participando activamente de la política de nuestro Estado. Así es que somos ciudadanos a ojos de Aristóteles. Pero si todos participamos activamente, si eso nos hace ciudadanos, él nos muestra algo que podría llegar a pasar, que como es la aristocracia, de la participación de unos cuantos. Por eso él propone que tenemos que participar todos para que no unos cuantos tomen decisión por todos, porque esto derivaría entonces en una aristocracia. Otro punto que se nos da es que tampoco podemos dejar que uno actúe por todos, porque esto sí no caería en una monarquía. Y en cómo cada cual no podría participar por sí mismo y hacer lo que quiera y que hacer todos lo que quieran en el Estado, porque esto caería en una demagogia. Entonces, esto es un punto muy importante diría yo, entender la diferencia.
entre una demagogia. Una demagogia no es, no es igual a una democracia. Demagogia no es igual a democracia. Y entendamos entonces que una aristocracia es igual al gobierno de unos pocos. Es el gobierno de unos pocos. Y en cómo una monarquía es el gobierno de uno solo. No podemos caer en este error aquí. Aquí esto se nos cuadra, pero bueno. Sigamos entonces con este punto, listo. Pero es que, ¿cuál es la diferencia entre una demagogia y una democracia? Que es que entonces la demagogia, cada quien hace lo que quiera con el Estado. Y una democracia es donde todos participamos colectivamente, ayudándonos los unos a los otros, por un bien en común para el Estado. Asimismo, tenemos entonces que hacer para que la democracia prevalezca. Para que la democracia prevalezca, tenemos que tener claros unos principios rectores a través de lo que podría ser la cultura. Entonces, la democracia va a prevalecer por la educación. La democracia va a prevalecer por la educación que se le da al ciudadano. ¿Y esto cómo va a ser? Entonces vamos a tener que encontrar un equilibrio entre la independencia del ciudadano y una dependencia del ciudadano hacia el Estado. Esto cómo lo vamos a hacer a través de un equilibrio con la Constitución en donde el ciudadano tenga ciertos derechos y ciertas obligaciones con el Estado. ¿Y esto se va a hacer a través de qué? De la Constitución. Esto lo vamos a hacer a través de la Constitución, que la Constitución va a ser entonces la representación, va a ser la representación de la cultura hecha ley. Que de hecho, esos son los principios de la ley. La ley siempre van a ser de la cultura. ¿Y cómo vamos a hacer que prevalezca esa cultura? A través de la educación. Esto va a ser a través de la educación. Y terminaríamos aquí entonces la primera parte que vamos a hablar de la política.